El sacerdote Walter Gross en línea. ¿Cómo está, sacerdote? Buen día. Buen día a vos, buen día a toda la audiencia y un gusto poder salir al aire un ratito. Cómo no, el gusto nuestro también, la primera vez que lo podemos escuchar aquí en el aire de Radio Más, con anuncios. Sí, más que nada seguir animando a la comunidad a estar atento a todos los que nos sugieran y nos insisten las autoridades civiles, que Dios quiera que no, pero la situación podría agravarse si no se toman medidas de prevención que a veces nos parecen un poco raras porque esto nunca antes lo hemos vivido, en nuestra zona al menos, y bueno, que las autoridades están asesorados por profesionales y por eso nos van pidiendo que quedemos en nuestras casas estos días, en toda la provincia, y ya otras provincias también están tomando los mismos recaudos, y que bueno, que en este desafío de estar con nuestra familia, nuestras casas, también, ¿no?, de ser creativos, de proponer cosas para hacer en familia, y ya está circulando por las redes sociales, ¿no?, distintas propuestas, distintas cosas que se pueden hacer en casa, y también desde la parroquia vamos a estar acompañando, y tengo el celular siempre abierto, y bueno, estos días de cuarentena van a hacer surgir cosas buenas que quizás antes no nos dábamos cuenta cuánto servían, como son los medios de comunicación, las redes, y como decías vos mismo recién, que por esto de la cuarentena es la primera vez, por ejemplo, que me pongo en contacto con ustedes, así que eso es las cosas positivas que hay que ver en medio de este ambiente de restricciones y demás, ¿no? Sacerdote, ¿cómo seguirán los feligreses para escuchar una palabra de Dios en sus hogares? Tenemos la posibilidad de seguir las 24 horas el canal católico EWTN en DirecTV y también en el cable de nuestra localidad, y después las redes sociales, sobre todo el Facebook, constantemente hay algún sacerdote celebrando la misa en Argentina o en distintos países de habla hispana. Entonces es común ingresar a las redes y ver en vivo la celebración de la misa, ¿no? Y algo más local, más nuestro, tenemos la posibilidad de todos los días, cada uno en sus hogares, unirnos a las 15 horas a la oración que podemos hacer en nuestras casas, unirnos espiritualmente y unirnos virtualmente todos los días a las 20 horas, ¿no? A las 20 en los estudios de la Radio Quirios, que a través de internet, a través de su Facebook y a través de los otros medios que quieran, yo hago la Santa Misa y seguidamente una hora de adoración guiada, ¿no? Que eso es en vivo, y la gente va poniendo sus intenciones, se va sumando en sus casas. Ayer hicimos la prueba y la verdad que fue fantástico porque también se suman gentes de otras localidades, de otras zonas, y entonces algunos me contaban que lo hacían desde su pieza, a solas, y decían, bueno, padre, dice, bueno, mañana ya voy a invitar, no sé, a los demás miembros de mi familia. Algunos me mandaban fotitos de su altarcito en la casa y lo hacían en el comedor o en lugares comunes de la casa, y por eso estar unidos de esta manera me parece una gran posibilidad a toda la gente, que incluso no es solamente Silvina, ¿no? Chorotis, Venados, incluso Tres Mojones, tiene bastante buen internet, también me están escribiendo y estamos en sintonía a través del WhatsApp, del Facebook y así de estos medios, ¿no? Le hago esta pregunta que se hace en la calle, comúnmente aquella persona que tal vez no tiene su fe en Dios y que seguramente le pregunta a un católico o a un evangélico, aquellos que creen en Dios,
Y dice, si Dios existe, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué esta situación? Perfecto, sí. Muchas veces hay concepciones erróneas de Dios y a veces tenemos en nuestra cabeza que si está Dios no pasa nada. Y eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que en el mundo existen muchos males, en el mundo existen muchas situaciones de dolor y sufrimiento, y por eso Dios se revela, y su Hijo es el primero que sufre todo lo que es la cruz y lo que sabemos, y Él viene a acompañarnos y a sostenernos en los momentos de prueba y de dificultad. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos promete Jesús? Donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, va a ser en la vida eterna, o sea, en la meta que perseguimos los creyentes. Queremos llegar al cielo, pero mientras estemos en la tierra va a haber muchas cuestiones. Algunas tienen que ver directamente con el demonio, que siempre busca que las cosas no anden bien, que haya siempre, no sé, cuestiones difíciles. Otros males tienen que ver con las injusticias que crea el mismo hombre, ¿no? Dios se pone muy triste cuando las personas cierran su corazón y cuando las personas buscan el mal de otros, ¿no? Nosotros estamos asustados ahora por la pandemia, por supuesto, pero ¿cuánta gente muere de hambre todos los días? Y eso es terrible, porque las riquezas están en manos de pocos, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene agua potable? Y he compartido muchos años con compañeros de distintos puntos del mundo, y eso quizás no es noticia, pero, y no es la culpa de Dios. El problema es acá que el hombre muchas veces les cuesta ser generoso, muchas veces le cuesta tener compasión, muchas veces cuesta pensar en los demás. Muchos de los males, a veces uno creyente, a veces incluso un creyente, dice, bueno, ¿por qué Dios hace esto? Claro. El tema es que Dios no tuerce el brazo a nadie, y si la persona libremente elige hacer el mal, Dios tiene que respetarlo, pero por supuesto que perjudica a las personas, ¿no? Está aquí en mi derecha Carlos Tolosa. Carlos, ¿querés saludar al sacerdote? Sí, el padre Walter Gross, un verdadero cristiano, digo, no debería tener duda respecto a la solidaridad, valores por excelencia, ¿no? Como decía él, que hay situaciones que eso no hay que perder de vista, de extremas, pobreza, acá nomás, a 5 cuadras, 6 cuadras de mi casa, hay situaciones que realmente preocupan. Totalmente. Así es muy ilustrativo el padre con lo que nos está diciendo, y está bueno, digamos, escuchar a un sacerdote, también a los pastores en estos momentos que estamos de incertidumbre, de angustia, de no saber qué va a pasar, que nos lleve tranquilidad, y eso es muy bueno, escuchar al padre, está muy bueno, sí. Entonces, con toda la esperanza del mundo, o si uno revisa un poco la historia, han existido epidemias terribles, ¿no? Por ejemplo, si uno estudia un poquito la vida de San Roque, ¿no? Como él mismo se infectó ayudando a personas con las pestes en los tiempos medievales, y bueno, después se curó, digamos, y son historias de santos, de personas como ustedes, como yo, que han ayudado a lo largo de la historia en estas pandemias o epidemias o pestes, como queremos llamar, y tener la certeza que vamos a seguir adelante, que esto se va a controlar, pero sacarle mucho provecho. O sea, Dios nunca permite las pruebas porque sí nomás, siempre son para sacar enseñanzas, ¿no? Y fíjense qué paradójico, ¿no? Cuando el hombre muchas veces plantea que tiene todo controlado, cuando el ser humano muchas veces es tan poderoso y plantea que todo está bajo control, y no es así. O sea, somos tan débiles como siempre hemos sido muy débiles. El ser humano, si no tiene un poquito de humildad, si el ser humano no tiene
esta actitud de decir, no podemos solos, o sea, aunque tengamos las mejores tecnologías, aunque haya países súper desarrollados, no podemos olvidarnos de los demás y de Dios. No podemos olvidarnos de los demás y de Dios. Y bueno, también quizás, padre, de esta pandemia, tal vez cuando hayamos superado este mal momento, bueno, podemos salir fortalecidos de esto y quizás hayamos aprendido algo de esto, ¿no? De ser más solidarios, de estar más unidos. Creo que en ese sentido va a ir, ¿no? Totalmente, o sea, ya tenemos una lección que es para ayudarnos, para pensar, ¿no? Estoy seguro que mucha gente se va a acercar más a Dios, estoy seguro que mucha gente va a abrir su corazón y va a pensar en los demás, y esto ya es histórico, y cuando pasen los años y los más jóvenes hablen de esto, cuánta enseñanza nos deja este bichito tan pequeño, este enemigo invisible, como escuchamos que se dice, y el ser humano que no es tan poderoso como se imagina, el ser humano que no tiene tan controladas las cuestiones como a veces nos quiere hacer creer, y como hoy, aunque tengamos cosas muy buenas y la ciencia nos ayuda tanto, y Dios quiere que haya buena ciencia y que haya buena investigación, pero no resuelve todos los problemas. Tenemos que ser conscientes de nuestra fragilidad siempre, ¿no? El padre Walter Gross, la verdad que un gusto escucharlo, sí, sacerdote. Claramente, sí, seguro. Seguramente tendremos otra comunicación a futuro en estos días, así que bueno. Yo estoy disponible en estos días, a esta hora, como a ustedes les parezca mejor, los días que puedan. Bueno, si son urgencias, bueno, me muevo un poquito, pero con el permiso que también tengo que pedir a quien corresponde, y si no, yo sigo atendiendo desde la casa, desde el teléfono fijo, desde el celular también, ¿no? Perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias, padre. Dale, mi oración por todos ustedes, que sigan haciendo un estupendo servicio en estos días, llevando muchísima información buena a la gente, y dando ideas a la comunidad también cómo se puede vivir en casa, siendo creativos en estos días de cuarentena. Muchas gracias. Un abrazo y mi saludo a cada uno. Que tenga un lindo día. Gracias. El padre Walter Gross es oriundo de Castelli, Ricardo. Es un joven sacerdote que está a cargo de la parroquia acá de Santa Silvina, y es importante, digamos, escuchar